Storm Deville era un joven youtuber belga de apenas 22 años de edad, conocido por compartir sus aventuras por toda Europa. Su contenido era, por así decirlo, peculiar, ya que Storm nunca hablaba en sus videos. En vez de eso, se limitaba a registrar los sonidos del ambiente, como el soplido del viento, el crujir de la nieve y el eco del agua chocando contra las rocas. Storm quería que su audiencia sintiera lo mismo que él, la soledad y el silencio que solo existe en los rincones más remotos del planeta. Pero detrás de su juvenil apariencia se escondía un detalle que pocos sabían. Storm no era un improvisado. Si bien empezó a subir videos a su cuenta de YouTube en agosto del año 2024, él llevaba años acampando en solitario. A los 19 ya había recorrido más de 6.000 kilómetros en bicicleta, atravesando toda Suecia completamente solo y enfrentando al frío y al aislamiento. Storm era un joven curtido en la supervivencia, y sin embargo ni toda su experiencia pudo salvarlo de lo inevitable. Porque verán, dicen que cuando la naturaleza decide desatarse, no perdona ni al más experimentado. La noche del 29 de octubre del año 2024, Storm entró en la región de Jagmark, un inhóspito rincón de la Laponia sueca considerado un lugar muy hermoso, con montañas cubiertas de nieve y auroras boreales que parecen pintadas en el cielo, pero también con una fama de ser letal, muy letal. Ese día, Storm ya estaba cerca de completar otra de sus travesías. Le faltaba apenas una jornada entera a pie para regresar a su automóvil, que como de costumbre solía dejar en un pueblo cercano. Estos viajes solían durar varios días, incluso una semana completa, y el fresco clima de otoño hizo que Storm se confiara por un momento bajando el ritmo. Pero aquella tarde la oscuridad cayó demasiado rápido y continuar era extremadamente peligroso, y en un acto de prudencia decidió montar su tienda de campaña. Apiló un poco de nieve a su alrededor como protección contra la fría ventisca que empezó a azotar repentinamente, sin imaginar lo que estaba por venir. Apenas unas horas después, un fenómeno brutal azotó la región de Jagmark, una tormenta de nieve tan violenta que los vientos alcanzaban 120 kilómetros por hora. La temperatura, que ya era gélida a 6 grados bajo cero, daba una sensación térmica de menos 18 grados. Quizás en ese momento, Storm entendió la gravedad de su situación y quiso contactar con sus seres queridos. Alrededor de la medianoche, un amigo recibió un video de él mostrando cómo su tienda estaba siendo destrozada por el viento, acompañado de unas palabras: "Parece que esta noche va a empeorar. Oh, Dios mío". A medianoche también llamó a su abuela intentando tranquilizarla. "Abue, está nevando fuerte aquí, pero no te preocupes, voy a sobrevivir, ¿sabes?". Lo que ella no sabía es que esas serían prácticamente sus últimas palabras. A las 2:36 am, las autoridades suecas recibieron una llamada de auxilio de Storm, reportando múltiples heridas, incluyendo una fractura en la nariz, y prácticamente suplicando por ayuda inmediata. Lamentablemente, los fuertes vientos hicieron imposible llegar hasta él en helicóptero, y la nieve bloqueaba cualquier intento de rescate por tierra. La terrible tormenta amainó recién al día siguiente, y cuando los rescatistas se dirigieron de inmediato a su última ubicación conocida, cerca de las 10 de la mañana, ya era demasiado tarde. El cuerpo de Storm fue hallado a 2,5 kilómetros de su tienda, con la piel púrpura y la sangre congelada en el rostro. Nadie sabe si el joven explorador abandonó el campamento por la desesperación, o si la tienda colapsó por la nieve, obligándolo a salir. Lo único cierto es que caminaba en dirección a su auto, cuando probablemente cayó, se rompió la nariz y del pánico contactó a las autoridades. Y ahí, en medio de la nada, la naturaleza lo reclamó para siempre. Un destino cruel, pero paradójicamente fiel a su espíritu, porque Storm murió haciendo lo que más amaba, como le confesó a su padre años atrás cuando comenzó a hacer estos viajes en solitario. "Papá, me tomó tiempo descubrir lo que quería en esta vida. Pero esto es lo que quiero hacer". Alright, hey, I'm Finn, and welcome to the Wildcat Way. Finn Creaney era un experto de supervivencia salvaje de 33 años de edad de la región de Pitcairn, Escocia.
un hombre fuerte, inteligente y con un don muy particular, enseñar a otros a convivir con la naturaleza más hostil. Con sus habilidades fundó una escuela llamada White Cat Bushcraft, donde enseñaba a niños de su comunidad a cazar, recolectar y levantar refugios con nada más que palos, hojas y piedras. Además, abrió un canal de YouTube con el mismo nombre, en el que compartía sus conocimientos gratuitamente. Su carisma lo convirtió en un referente. Él no era solo un maestro, sino también un amigo para quienes lo seguían. Pero nadie podía imaginar que ese mismo canal terminaría vinculado a su trágico final. El 25 de marzo del año 2022, Finn se despidió de su familia y fue dejado en la carretera B873 cerca del lago Naber en Sutherland. Su plan era caminar 72 kilómetros hacia el sur hasta el pueblo de Goolsby, grabando todo el recorrido y mostrando las técnicas de supervivencia que emplearía en el trayecto. Su familia sabía que el viaje debía tomar más de un día, por lo que no tener noticias de él al principio no era algo de que alarmarse, pero pronto pasaron 3 días y no había señales de Finn. Más preocupante aún, no había hecho ningún intento de contacto y todas las llamadas que se le hacían iban directo al buzón de voz. Finalmente, su padre decidió llamar a la policía y reportar su desaparición, aferrándose a la esperanza de que su hijo solo se hubiera perdido, roto el celular o estuviera tardando más de lo previsto. Pero por desgracia, la realidad era algo mucho peor. Finn había desaparecido sin dejar rastro. La policía, rescatistas y voluntarios buscaron durante meses sin encontrar ninguna pista, e incluso el caso apareció en un programa británico sobre personas desaparecidas, pero esto tampoco dio resultado alguno. Finn había desaparecido como si se lo hubiera tragado la tierra. Cuando toda esperanza parecía perdida, después de 1 año y medio de búsqueda por cuenta propia, su padre encontró la primera pista real: la mochila de Finn escondida entre arbustos a orillas del lago Naber. Aunque nunca reveló el contenido de la mochila, este hallazgo les hizo pensar que Finn intentó cruzar por alguna razón el lago y murió ahogado en el intento. Pero, ¿en serio? ¿Un experto en supervivencia cometiendo un error tan elemental? Tras varios meses de búsqueda infructuosa y después de una búsqueda minuciosa al fondo del lago, la familia tomó la difícil decisión de aceptar que su hijo estaba perdido para siempre. Muchos en el internet dudan de esta teoría, y en foros dedicados a la exploración surgieron una infinidad de cuestiones. ¿Qué fue lo que obligó a Finn a meterse a un lago faltando tanto recorrido por delante? ¿Fingió él su muerte para comenzar de nuevo? ¿O acaso entró deliberadamente en el lago con la intención de terminar con todo? Lo cierto es que no hay pruebas suficientes para confirmar o descartar ninguna de estas hipótesis. Finn Creaney, el hombre que enseñaba a sobrevivir en lo salvaje, desapareció en medio de la naturaleza que tanto amaba, y hasta hoy nadie ha podido explicar qué fue lo que sucedió con él realmente. En las últimas semanas, un estremecedor caso ha captado la atención del mundo entero. La historia de Natalia Nagovitsina, una experimentada alpinista rusa que quedó varada en lo alto de una de las montañas más despiadadas del mundo. Natalia era una mujer de 48 años originaria de Lisbia, en la región de Perm, Rusia. Una alpinista experimentada con más de 30 expediciones en su historial y con un sueño compartido junto a Sergei y su esposo: obtener el leopardo de las nieves, un reconocimiento reservado para aquellos que logran conquistar las 5 cumbres más altas de la antigua Unión Soviética. Montañas que superan los 7.000 metros de altura, donde el frío no es simplemente un clima hostil, sino un enemigo despiadado. Hasta la fecha, apenas 700 personas en todo el mundo han conseguido este título, pero Natalia y su esposo sabían que el precio de la grandeza conlleva un costo muy elevado. En el año 2021, durante una expedición al monte Khan Tengri, la tragedia golpeó a la pareja. Sergei sufrió repentinamente un derrame cerebral por la falta de oxígeno en pleno ascenso. Natalia, quien cuidó de él toda la noche, no se perdona hasta ahora que el equipo de rescate que los encontró haya decidido salvarla a ella primero, dejando a Sergei atado con cuerdas de seguridad, planeando regresar por él, porque cuando lo hicieron ya era demasiado tarde. Sergei había desaparecido. Según creen, confundido por la hipoxia, soltó sus cuerdas y cayó al vacío, y nunca pudieron hallar su cuerpo.
Cualquiera habría abandonado para siempre las montañas después de una experiencia similar, pero Natalia no era cualquier persona. Ella se consideraba a sí misma harina de otro costal, y un año después regresó sola al mismo pico para demostrarlo, conquistando la cima y colocando una placa conmemorativa en nombre de su esposo en ella. Para muchos, este acto marcó el inicio de una obsesión, ya que desde ese momento Natalia se propuso a conquistar uno a uno los 5 picos para obtener su tan anhelado título. En agosto del año 2025, Natalia estaba a un paso para cumplir su sueño, conquistar el pico Póveda, la montaña más temida de la cordillera ubicada en la frontera entre Kirguistán y China. Su nombre en ruso significa victoria, una ironía amarga porque se ha cobrado más de 80 vidas hasta la fecha, y jamás en toda su historia se ha podido rescatar un cadáver de su cima. El 12 de agosto, después de 2 días de una ardua y vertiginosa escalada, Natalia llegó por fin al punto más alto de la montaña. Acompañada de su compañero, Roman Mokrinsky, había logrado lo imposible, el sueño de toda una vida al fin completado. Pero en las montañas, la gloria dura lo que dura un suspiro, porque aunque la parte más difícil, que era escalar la montaña, se había logrado, todavía le quedaba la parte más peligrosa, iniciar el camino de regreso. Durante el descenso y en un movimiento que Natalia había realizado 1000 veces anteriormente, la mujer resbaló en el hielo y cayó varios metros en una empinada, rompiéndose la pierna, quedando completamente incapacitada. La caída no era para tanto, pero Natalia traía consigo una lesión previa mal curada que había ocultado a sus médicos. Román, su compañero, improvisó un campamento en una saliente, dejando a la convaleciente mujer con víveres y una estufa, para luego descender rápidamente en busca de ayuda. Otros alpinistas, entre ellos un austriaco y un italiano que hacían el mismo recorrido, también acudieron a socorrerla, dejándole un saco de dormir y provisiones. El italiano Luca Viganiglia incluso regresó por segunda vez, pero la montaña no perdonó su osadía, y Luca murió de hipotermia y falta de oxígeno durante el descenso. Su cadáver quedó abandonado en una cueva en medio recorrido, a unos 6000 metros de altura. La noticia se expandió como la pólvora, y Mijael, el hijo de Natalia, desesperado, envió un dron que logró captar imágenes desgarradoras. Su madre aún estaba viva, dentro de la diminuta carpa, agitando los brazos con todas las fuerzas para demostrar que aún resistía. El mundo entero se estremeció y la prensa presionó al gobierno de Kirguistán, quien el 16 de agosto sacó la caballería, un helicóptero militar cargado con 6 rescatistas de élite que intentaron llegar hasta ella. Pero los vientos eran tan violentos cerca de la cima que el aparato estuvo a punto de estrellarse. Los rescatistas lograron aterrizar de emergencia en un campamento cercano, dejando un saldo de 2 hombres heridos y un terrible presagio del inevitable. El 20 de agosto, el gobierno de Kirguistán anunció algo que nadie podía creer. El rescate se cancelaba y Natalia quedaba abandonada a su suerte, sola y a más de 7000 metros de altura. Su hijo rogó en las redes sociales que no dejaran de intentarlo. Él juraba sentir que su madre aún estaba viva, pero Póveda no perdona. Y el 25 de agosto, un dron militar del gobierno equipado con una cámara térmica confirmó lo que todos temían. En la tienda de campaña no había señal alguna de calor corporal, solo una lona rasgada por la brutalidad del viento inmóvil. Al día siguiente, el 27 de agosto, Natalia fue declarada por el gobierno como oficialmente muerta, y su cadáver junto con el de Luca serían rescatados recién en el año 2026. Algunos la llaman egoísta por haber arriesgado todo con una lesión previa en la pierna, desobedeciendo la voz de los médicos. Otros creen que las montañas poseen algún tipo de embrujo fatal, una llamada imposible de ignorar que arrastra a los montañistas una y otra vez hacia su propia perdición. Al final, Natalia conquistó las 5 cumbres, pero pagó por ello el precio más alto,
Y al final, como siempre, la temida montaña Bóveda tuvo la última palabra. Hannah Rose Moody era una youtuber e influencer de 31 años de edad de Scottsdale, Arizona. Y aunque la mayoría de su contenido de YouTube giraba en torno a su fe cristiana, en Instagram mostraba otra faceta, la cual le hizo alcanzar la popularidad. Su pasión por las caminatas en el árido desierto de Arizona. Sus videos estaban llenos de senderos pedregosos, calor abrasador y paisajes agrestes. Pero Hannah no temía nada de eso. De hecho, caminar entre cactus y arena era una parte importante de su rutina diaria. El 21 de mayo debía ser un día más en la vida de Hannah. Ella se levantó temprano y condujo hasta el acceso de entrada al sendero de la reserva McDowell-Sonoran. Estacionó su auto y comenzó la caminata de unos 7 kilómetros a lo largo del sendero circular. El sendero era un recorrido de dificultad moderada, con un camino rocoso y ciertos cambios de elevación, pero nada que Hannah no hubiera hecho antes. De hecho, se sentía tan confiada de terminar el recorrido en menos de 3 horas que había planeado almorzar con sus amigos esa tarde. Sin embargo, lo que empezó como una caminata común terminó en tragedia. Sus amigos fueron los primeros en sospechar que algo iba mal cuando Hannah no llegó a la cita. Ella no había mandado ningún mensaje avisando retraso y tampoco respondía al teléfono. Hannah era una persona muy abierta y no era propio de ella desaparecer sin dar ninguna explicación. Tras varias horas esperándola en el restaurante, sus amigos decidieron ir a su casa alrededor de las 7:50 p.m., pensando que quizás estaba descansando después de la intensa caminata. Pero cuando llegaron, encontraron un escenario que encendió las alarmas. Su auto no estaba en la entrada y las puertas estaban cerradas con llave. La casa estaba completamente a oscuras. Sus amigos contactaron inmediatamente a las autoridades y tras una rápida investigación, los oficiales encontraron su coche aún estacionado en el acceso a la reserva. La búsqueda de Hannah se inició casi de inmediato, utilizando helicópteros, drones y perros rastreadores. Pero a las 11:30 de la noche, el operativo se tuvo que detener debido a la poca visibilidad. A la mañana siguiente retomaron la operación de búsqueda, pero esta vez con más personal. Y fue cerca del mediodía cuando un piloto de helicóptero hizo el hallazgo devastador que todos temían. A unos 550 metros del sendero yacía el cuerpo de Hannah, tumbado boca abajo sobre el suelo desértico. La joven mujer había perdido la vida probablemente varias horas atrás. El cuerpo no presentaba ningún tipo de violencia, ni rastros de sustancias tóxicas en su organismo, ni lesiones graves por caídas. Los peritos de la policía, después de investigar el cuerpo, llegaron a la conclusión más plausible, y es que Hannah habría perdido la vida debido al calor extremo. Ese día, la temperatura en la zona de la reserva McDowell había superado los 39 grados centígrados. Es muy probable que Hannah, en medio de la caminata, sufriera un golpe de calor, se desorientara por un momento y se desviara del sendero antes de desvanecerse y colapsar en ese lugar, dejando sus videos en YouTube e Instagram, que hasta entonces eran una vitrina de fe y de vida, transformados de repente en lo que sería su legado póstumo. Si captaste algo aterrador en cámara o tienes algún video que crees podría salir en el canal, mándanos un correo a collaborationvideos.lpm@gmail.com. Andrew Cross era un youtuber de 36 años de edad de la ciudad de Grand Junction, Colorado. Su canal de YouTube de nombre Desert Drifter combinaba arqueología, historia y exploración, en el cual Andrew visitaba desde ruinas milenarias hasta escondites de espías alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Cada video que Andrew subía era más que un viaje, era prácticamente un documental en miniatura, con imágenes espectaculares y una narrativa que atrapó a miles de personas en apenas 14 meses de existencia. Su audiencia lo adoraba y esperaba con ansias cada publicación, pero después de su último video en enero del 2025, Andrew nunca volvió a publicar más contenido. Al principio sus seguidores pensaron que se trataba de un descanso, quizás un proyecto más ambicioso que requería mayor preparación,
Pero la verdad de su ausencia era peor de lo que cualquiera hubiera imaginado, y fue revelada por su esposa Evelyn en un video publicado el 2 de febrero. I just wanted to get on here and share and ask for your love, your prayers and support. Friday night, Andrew was in a really bad accident, and he is currently in the intensive care unit, fighting for his life from a really severe brain injury. And this community has really meant a lot to him and to both of us over the last year, and I know that he would want all of you to know this. El 31 de enero de ese año, Andrew volvía a su casa tras grabar en el Monumento Nacional Bears Earth en el estado de Utah. Andrew estaba detenido en un semáforo en Grand Junction cuando de pronto un auto fuera de control lo embistió brutalmente por detrás. El golpe fue tan devastador que hizo que su vehículo volcara, causándole un terrible y catastrófico daño cerebral. Aunque fue trasladado de inmediato a un hospital, los médicos sabían que no había retorno. Andrew pasó más de un mes conectado a máquinas en estado crítico, y el 4 de marzo a las 10:50 de la mañana, su familia tomó la decisión más desgarradora: desconectarlo del soporte vital. La noticia destrozó a cientos de miles de seguidores que esperaban con ilusión su siguiente video. La comunidad de fans, al enterarse de lo ocurrido, se unió y recaudó más de $500,000 para ayudar a su esposa e hijos. El responsable, que huyó después del accidente, fue identificado como Ragnar Nicholas Crystal y fue arrestado 20 días después del incidente. Hoy enfrenta cargos de homicidio vehicular y conducción bajo los efectos del alcohol y drogas, y al momento de escribir este caso, Ragnar está tras las rejas aún esperando su sentencia. Andrew Cross, el explorador que revelaba los secretos del desierto, no murió en una cueva ni en un acantilado remoto, sino en la banalidad de una carretera urbana. Y aunque su canal permanece en línea como un legado inmortal de su carisma, dedicación y conexión con la gente que lo seguía, lo cierto es que su voz se apagó demasiado pronto. I've got some stuff coming up I'm really excited about, so stay tuned. Thanks for watching. I'll see you guys next time. Déjanos un like si te gustó este video y comparte el miedo con tus amigos más cercanos. Conmigo es hasta el próximo episodio de La Puerta Macabra.